Bienvenidos cinéfilos y amantes del terror. Mi nombre es Saúl y junto a Darío, hoy, nos sumergimos en uno de los clásicos que cambió para siempre el cine de horror, La Noche de los Muertos Vivientes de 1968. ¿Sabías que esta película, con un presupuesto diminuto y rodada en blanco y negro, no solo redefinió el género zombie, sino que también rompió tabúes sociales y fue un reflejo oscuro de la época? Acompáñanos mientras desenterramos las curiosidades más impactantes de este icónico film que sigue aterrorizando a generaciones. Desde sus escenas más espeluznantes hasta las polémicas detrás de su creación. Prepárate para descubrir lo que no sabías sobre esta obra maestra del terror. Hola amigos del cine y del terror, como bien os ha comentado Saúl, hoy os vamos a llevar de la mano por una de las grandes películas de zombies de la historia y no os dejaremos indiferentes, prometo contaros todas esas curiosidades que se desconocen de esta película de culto. Te llevaré tras las bambalinas de una de las películas de terror más icónicas de todos los tiempos, revelando datos que quizá no conocías. ¿Sabías que esta obra maestra de George A. Romero revolucionó el cine de zombies para siempre? Pero eso no es todo. Hablaremos de cómo el bajo presupuesto influyó en la creación de esos aterradores zombies, las controversias que rodearon su estreno y el impactante mensaje social oculto detrás de cada escena. Si eres fanático del terror, este vídeo es para ti. Te garantizo que saldrás con la piel de gallina. No te lo pierdas, suscríbete y acompáñanos en este viaje al corazón del horror. Noche de los Muertos Vivientes, 1968 y sus 10 increíbles curiosidades. La Noche de los Muertos Vivientes, dirigida por George A. Romero, es un verdadero clásico del cine de terror y está llena de curiosidades, repercusiones y controversias fascinantes. Aquí te comparto algunas de las más interesantes. El presupuesto fue extremadamente bajo. La película se realizó con un presupuesto de solo $114,000. El equipo tuvo que ser muy creativo para sacar adelante la producción. Por ejemplo, los actores que hacían de zombies eran voluntarios y muchos de los efectos prácticos se hicieron con materiales baratos. Para la sangre falsa, usaron jarabe de chocolate. La palabra zombie nunca se menciona. Aunque hoy en día es considerada la película que definió el género de zombies, en realidad, la palabra zombie nunca se menciona en toda la película. Los personajes se refieren a las criaturas como ghouls, demonios o espectros, o simplemente como esas cosas. Fue con el tiempo que el término zombie se empezó a usar para describir a los no muertos de Romero. Romero cambió la visión de los zombies para siempre. Antes de esta película, los zombies en la cultura popular solían estar más asociados con el vudú y eran controlados por hechiceros. Pero George A. Romero cambió completamente esa imagen. Sus zombies eran cadáveres reanimados que buscaban carne humana, y esta versión se convirtió en la referencia moderna de lo que conocemos como un zombie. Un impactante comentario social. Aunque La Noche de los Muertos Vivientes es una película de terror, muchos críticos han notado que también es un comentario sobre la sociedad de los años 60. Romero no solo mostró una brutal invasión de zombies, sino que también reflejó el caos social y las tensiones raciales de la época. El protagonista, Ben, es interpretado por Duane Jones, un actor afroamericano, algo poco común en ese tiempo para un rol principal en una película de terror. Su muerte al final de la película, a manos de una milicia blanca, fue vista como una poderosa crítica a la violencia racial en Estados Unidos. Inspirada por Soy Leyenda. George A. Romero se inspiró para hacer la película después de leer la novela Soy Leyenda de Richard Matheson, publicada en 1954. Aunque en el libro las criaturas son más como vampiros, la idea de una plaga que convierte a la humanidad en monstruos sirvió como base para lo que Romero quería explorar en su película. La controversia del copyright.
Quizás una de las curiosidades más locas es que La Noche de los Muertos Vivientes no está protegida por derechos de autor. Debido a un error en el cambio de título de la película, se omitió el símbolo de copyright, lo que la dejó en el dominio público desde su estreno. Esto significa que cualquiera puede distribuir o reproducir la película sin pagar derechos. A pesar de esto, la película ha sido extremadamente influyente y sigue siendo rentable. Los zombies eran personas comunes. A diferencia de las grandes producciones actuales, en las que se contratan decenas de actores para hacer de zombies, en La Noche de los Muertos Vivientes, los zombies eran en su mayoría amigos y familiares de los realizadores. Incluso algunos de los productores y miembros del equipo de producción hicieron de zombies en varias escenas. La elección del protagonista. Dwayne Jones, quien interpretó a Ben, fue el primer actor afroamericano en protagonizar una película de terror con un elenco predominantemente blanco, algo muy significativo en 1968, un año lleno de tensiones raciales en Estados Unidos. Romero afirmó que eligió a Jones porque fue el mejor actor que audicionó, sin importar su raza, aunque la presencia de un protagonista afroamericano le dio a la película una lectura mucho más profunda, especialmente al final. Un final devastador. El final de la película es uno de los más trágicos en la historia del cine de terror. Tras sobrevivir a la horda de zombies, Ben es asesinado por un disparo de un miembro de una milicia que lo confunde con uno de los muertos vivientes. Este final dejó a la audiencia completamente descolocada y refuerza el comentario social sobre la violencia racial y el caos social en la película. La creación de un legado. La Noche de los Muertos Vivientes no solo dio origen al subgénero de los zombies tal y como lo conocemos hoy, sino que también sirvió como base para una serie de secuelas dirigidas por Romero, como El Amanecer de los Muertos, 1978, y El Día de los Muertos, 1985. También ha inspirado innumerables remakes, homenajes y parodias. Esta película no solo redefinió el cine de terror, sino que dejó una huella profunda en la cultura popular y en cómo entendemos a los zombies hoy en día. ¿Quién diría que una película de bajo presupuesto se convertiría en un pilar del género?